Decían que el espacio era para todos, una herencia compartida entre civilizaciones. Pacifico, unificado, iluminado. Eso era antes de que la zona de exclusión terráquea apareciera en todos los mapas estelares galácticos como una calavera roja que advertía a los piratas que se mantuvieran alejados de las aguas malditas, y no era una amenaza vana. Ninguna nave o sonda de ninguna especie que cruzara la línea invisible regresaba jamás, sin señales, sin cadáveres, solo silencio. Recuerdo la primera vez que lo vi. El mapa de la sala del consejo lo tenía marcado, con arcos rojos que latían débilmente como un corazón, advirtiendo contra cualquier intrusión. En aquel entonces yo era agregado diplomático al servicio del emisario Belkai. Lo llamaban la zona fantasma humana, una cicatriz en el mapa, pero nosotros sabíamos la verdad. Los humanos no estaban muertos, estaban esperando. Mi nombre es Comandante Bram Alden, antiguo miembro de la flota Earthborne. Antiguo, porque la Tierra ya no tiene flotas. No las necesitamos, no después de lo que ocurrió en el año de la traición. Todo empezó como la mayoría de las tragedias, en paz. Los humanos acababan de unirse a la Unión Galáctica, idealistas ingenuos. Compartíamos tecnología, cultura, incluso sangre. Ellos dieron su confianza y, a cambio, las otras especies les dieron cadenas. Al principio fue lento, acuerdos comerciales que desangraron a la Tierra, patentes que esclavizaron la innovación terráquea, corporaciones alienígenas que explotaban el cinturón de asteroides dejando a nuestros propios ciudadanos sin trabajo, tratados reescritos en medio de las negociaciones, 1000 pequeños cortes de papel hasta que la humanidad sangró su dignidad. Pero el golpe final, el Tratado de Gorans Halo, lo llamaron una medida de seguridad. Dijeron que la agresividad primitiva de la Tierra necesitaba ser contenida. Lo que realmente querían decir era que nos temían, y el miedo hace que los cobardes hagan cosas horribles. Tomaron nuestras colonias, declararon Marte centro neutral de recursos, desplegaron cosechadoras becas y dejaron los asentamientos a su suerte. Desmantelaron nuestra armada en nombre de la paz y luego vinieron a por los niños. Nadie habla ahora del proyecto Sanctum, enterrado en archivos clasificados, pero yo estuve allí, vi los secuestros, los experimentos, a nuestros hijos llevados a centros de rehabilitación para el condicionamiento senosimpático, campos de adoctrinamiento diseñados realmente para eliminar lo humano de los humanos. Suplicamos al Consejo, imploramos justicia, pero todo lo que obtuvimos fue silencio, el mismo tipo de silencio que ahora resuena en todas las naves que se atreven a cruzar el espacio terrano. Luego vino el incendio, el día en que la Tierra se oscureció, todo el planeta envuelto en un apagón. Sin comunicaciones, sin señales, ni siquiera una baliza de socorro. Simplemente desapareció. Y, cuando el Consejo envió una flota para investigar, también desapareció. Eso fue hace 10 años. He vivido lo suficiente para escuchar los rumores, las teorías, las mentiras. Dicen que la Tierra se volvió salvaje, que la humanidad se extinguió, que un virus los exterminó, pero todos se equivocan. Yo sé la verdad porque los he visto. Escapé del Consejo hace 6 años. Huí con un carguero robado y crucé en la zona de exclusión sabiendo perfectamente que podía ser un suicidio. Pero tenía que saber qué había pasado. Tenía que verlo. Por mí mismo. Esperaba encontrar ruinas, cenizas, tal vez incluso esas banderas negras que los radicales solían ondear. En cambio, encontré algo mucho peor. Encontré orden, disciplina, evolución. Los humanos no habían desaparecido. Se habían preparado y ahora estaban observando el momento en que crucé la línea invisible hacia el espacio terrano. Esperaba la muerte, un destello de luz, un vacío frío, quizá algo peor. Eso es lo que te dicen fuera de la zona de exclusión, que los humanos tienen redes de defensa automatizadas diseñadas para reducir cualquier cosa a átomos. Antes de que termine una frase, pero eso no sucedió. En cambio, no pasó nada. Ni alarmas, ni escáneres, ni misiles, solo un silencio inquietante que se extendía a través de las estrellas. Lo único más fuerte que ese silencio era el latido de mi corazón. Palataba. El carguero, un montón de chatarra oxidada que había robado de un desguace vaciano, lento y constante, conteniendo la respiración. Mi consola de navegación parpadeaba con luces de advertencia, ninguna de las cuales significaba nada aquí fuera. Todos los sistemas en los que confiaba, el
Consejo de Posicionamiento Galáctico, la red de balizas, el rastreo estándar dejaron de funcionar en el momento en que crucé el umbral. Fue como entrar en otra realidad. Lo que lo sustituyó era diferente. Había frecuencias de fondo, débiles pero deliberadas, no estáticas naturales. Los números estaban organizados en patrones, casi como música, pero no era para mí. Sentía que estuvieran estudiándome, no escaneándome, observándome, juzgándome. 2 horas después, pensé que lo había conseguido, que las viejas historias no eran más que eso, historias, hasta que algo apareció fuera de mi ventana. No apareció en los sensores, nada se iluminó, simplemente estaba ahí. Una nave, hecha por humanos, sin duda, negra como vacío, construida con ángulos que te hacían doler los ojos. Si la mirabas demasiado tiempo, sin luces de navegación, sin marcas, solo un depredador elegante, sentado en silencio a mi lado, como un tiburón decidiendo si merecía la pena masticarte. No me saludó, no respondió cuando emití un saludo estándar. Solo siguió cada movimiento que hice, imitándome, con precisión quirúrgica. Aceleré y él me siguió. Bajé a velocidad sublumínica y se mantuvo a mi lado, como si estuviéramos bailando, sin amenazas, sin armas, solo un dominio silencioso. Y luego desapareció, no con un salto, ni con un estallido, simplemente se desvaneció. Fue entonces cuando supe que no estaba tratando con humanos. Recordé que no eran diplomáticos ni soñadores, ni científicos ni traidores. Eran fantasmas envueltos en hierro, niños criados por la traición y construidos para la venganza. Unos días más tarde, perdí la noción del tiempo dentro de la zona. Encontré la Tierra, no el planeta en sí, todavía no, sino una estación de retransmisión que orbitaba alrededor de una luna sin nombre, entre la antigua ruta comercial de Marte y el borde del cinturón. Parecía abandonada, quemada, con ventanas destrozadas y escombros flotando como huesos en el agua. Me acerqué con cautela y atracé manualmente. Al principio, los sistemas se resistieron, pero luego algo me dejó entrar, como si quisiera que estuviera allí. Dentro estaba oscuro, no era la oscuridad habitual, de emergencia, sino algo más frío, como si incluso la luz tuviera miedo de quedarse demasiado tiempo. Caminé por pasillos llenos de ecos. Los letreros oxidados aún conservaban los antiguos logos de la Alianza Terrestre, emblemas olvidados de una especie orgullosa que una vez fue bienvenida. Las estrellas. Las consolas estaban destrozadas, las pantallas rotas, pero algo en ese lugar parecía vivo, no en el sentido físico, más bien como si me estuviera recordando. Entonces llegó la voz, masculina, tranquila, inconfundiblemente humana. No deberías haber venido. Me quedé paralizado, me di la vuelta, pero la voz no provenía de mis oídos. Estaba en la habitación. No estoy aquí para hacerte daño, dije levantando las manos. Soy Bram Halden, antiguo Earthborn. Sé quién eres. El aire se volvió más pesado. Estabas allí, durante la evacuación de la colonia Europa. Contrabandeaste niños fuera del mundo durante la purga. Hice lo que pude, dije con el corazón latiendo a 1000 por hora. Creía que todos los demás habían muerto. Pensaba que la humanidad había muerto. Hubo una pausa y luego la voz respondió en voz más baja. La amarga humanidad ha muerto. Lo que ves ahora es otra cosa. Las luces se encendieron una a una, guiándome por un pasillo. La seguí. ¿Qué otra cosa podía hacer? El camino me llevó a una sala que parecía un antiguo centro de operaciones. En el centro había una silla y en ella un hombre que parecía casi normal, de piel pálida, pelo corto y negro, vestido con un mono. Pero sus ojos no eran normales, eran demasiado fijos, demasiado fríos, como si hubiera visto demasiadas cosas como para volver a parpadear. Tienes suerte, dijo. Normalmente disparamos primero. No estoy aquí para espiar, dije. Dejé el consejo, he visto lo que hicieron, vine buscando respuestas y ahora las tienes. No. Eso lo hizo estremecerse. Di un paso adelante. No crucé media galaxia para volver con las manos vacías. Sé lo que nos hicieron, los tratados, las traiciones, los niños. Lo viví. Pero este silencio, las historias de fantasmas, no es suficiente. Creen KT es Ito. Quiero que sepan que no es así. Se levantó lentamente. ¿Por qué?
Porque estoy cansado de sus mentiras. Dije porque nos hicieron débiles y pagamos con sangre y porque si alguien merece el miedo, son ellos. Eso finalmente lo quebró. Una pequeña sonrisa fría y cómplice. No eres el primero en venir aquí así. Pocos de vosotros os marcháis. Aún menos sobreviven. Pero quizás seas de los que necesitan verlo por sí mismos. Golpeó un panel y una puerta oculta se abrió. Una luz brillante se derramó a través de ella. Bienvenido a Bastión, dijo. La última ciudad, de la Tierra. Lo que vi al otro lado destrozó todo lo que creía saber. La Tierra no estaba muerta, había renacido. Torres enormes se alzaban desde planos quemados. Máquinas como nunca había visto volando sin propulsores, robots de construcción moviéndose como insectos por un horizonte artificial. No había civiles, solo soldados, ingenieros, constructores, todos moviéndose con un propósito. Era una fortaleza, una ciudad máquina construida para la guerra. Me llevaron por pasillos sinuosos bajo la ciudad, en las profundidades subterráneas donde los antiguos gobiernos de la Tierra habían escondido búnkeres y laboratorios de investigación, ahora reconvertidos en algo nuevo. Lo llamaban el Crystal. Allí entrenaban a la próxima generación, no con clases ni palabras amables, sino con simulacros dolorosos y simulacros de combate. Niños de la guerra criados no para la paz, sino para la supervivencia. En una sala había adolescentes diseccionando armas alienígenas. En otra, tropas aumentadas realizaban simulacros de combate cero. Y en cada rincón, viejos estandartes de guerra humanos colgaban junto al símbolo de un guantelete negro aplastando un escudo del Consejo. ¿Qué es esto?, le pregunté al hombre que me guiaba. No respondió de inmediato, solo miró hacia la extensión y dijo, «¿Seguro?» «Volveremos», añadió tras una pausa, no para negociar ni para suplicar. «Ya hemos pasado nuestro tiempo encadenados, ahora es su turno de aprender a que sabe el miedo». «¿Pero por qué esperar?». Me miró con una mirada dura porque no hemos terminado de evolucionar y porque cuanto más tiempo piensen que somos fantasmas, más fuerte gritarán cuando finalmente regresemos. Me mostró una última cosa antes de marcharme, una cámara debajo del crisol que contenía una esfera que pulsaba con energía pura. No sabía qué era, pero sabía lo suficiente como para tener miedo. «Eso no es una bomba», dijo. «Es peor». «¿Qué es?», pregunté. «Nuestra voz», respondió. «Cuando llegue el momento, hablará primero». Mientras subía a mi nave para marcharme, me di cuenta de algo horroroso. El Consejo no solo había creado enemigos cuando traicionó a la Tierra, había forjado depredadores y pronto todas las especies que vieran arder a los humanos, sin mover un dedo, entenderían exactamente. Porque ya nadie entra en el espacio humano, porque la próxima vez no esperaremos a que vengan a nosotros. Me fui de Bastión con algo más que respuestas. Me fui con una maldición. Algo de aquel lugar se había grabado en mí. Quizá era el silencio, el orden antinatural o los ojos de aquellos jóvenes reclutas que ardían no con esperanza, sino con una furia fría y entrenada. Fuera lo que fuera, me seguía cada vez que cerraba los ojos. Veía aquel guante negro aplastando el símbolo del Consejo Galáctico, no como propaganda, sino como profecía. El viaje de vuelta al límite del espacio terrano fue una nebulosa. Mi carguero avanzaba en piloto automático, pero mi mente seguía sumida en lo que había. La Tierra no solo había sobrevivido a la traición, sino que la había convertido en un arma, y lo que más me asustaba no era su tecnología, sino su paciencia. El Consejo les había despojado de sus aliados, de su identidad incluso, de su libertad. Pero en lugar de derrumbarse, la humanidad había destilado cada gramo de ese dolor en algo concentrado. Algo que ninguna especie alienígena, ni siquiera las avanzadas como los Vasos había desarrollado. Resentimiento nacido de la claridad moral. Una vez que crucé de nuevo el corredor neutral, me puse en contacto con un viejo camarada, Saurin Drek, un mercenario semijubilado que me debía la vida por salvarle el cuello durante los disturbios de Vicari. Quedamos en una estación orbital en ruinas llamadas el 7, a las afueras de Gorans Reeds. Pensé que había cambiado, pero no era así. Lo primero que hizo cuando atracé fue apuntarme con un arma. «Creía que estabas muerto», gruñó, «o peor aún, convertido». «Me alegro de verte», le dije sin inmutarme. «Paja al arma, Drek. He visto cosas peores que tú últimamente». Entrecerró los ojos. «Entraste, ¿verdad?».
Ascendí lentamente. Él exhaló y finalmente enfundó el arma. Entonces eres más tonto de lo que pareces. No se han ido, Saurin. Están esperando en lo que han construido. Supera todo lo que podíamos imaginar. Se sentó, sirvió 2 vasos de una especie de whisky químico y me miró en silencio. Siempre dije que el Consejo se arrepentiría de lo que le hicieron a la Tierra, murmuró, pero pensé que teníamos tiempo. Nosotros no. Le pasé un fragmento de datos cifrado y fragmentado, pero contenía suficientes imágenes de Bastión, el crisol, esa esfera armada que llamaban la voz. Lo escaneó y apretó la mandíbula. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Si el Consejo descubre que has traído esto. No, todavía no, espetó. ¿Piensas decírselo? Pienso. Elegir quién merece la advertencia. Respondió con una risa amarga, todavía un idealista sangrante. Bram, incluso después de todo. Ahora soy algo peor, lo entiendo. Pasamos los 2 días siguientes escondidos en ese basurero orbital, descifrando más datos. Había traído algunos fragmentos de código de IA, y otras partes eran registros de entrenamiento doctrinal, programas de condicionamiento psicológico, estrategias de defensa que hacían que incluso Saurin, un hombre que había visto la guerra desde niño, sacudiera la cabeza con incredulidad. Han convertido la guerra en un idioma, dijo, y lo hablan con fluidez. Pero el fragmento contenía algo más, una lista, no de enemigos, traidores, especies o individuos, algunos del Consejo, otros en altos cargos corporativos, otros viviendo tranquilamente en el exilio pensando que tenían las manos limpias. No las tenían. ¿Sabes lo que es esto? Le pregunté a Saurin. Una lista de muerte, respondió secamente. Asceni. Y creo que están empezando a tachar nombres. Me miró fijamente y luego se inclinó hacia mí. ¿Quieres avisarles? No. Respondí. Quiero utilizarlos. ¿Estás loco? Quizás, pero ambos sabemos que el Consejo no escuchará hasta que sus torres empiecen a derrumbarse. Así que usamos su propio miedo. Filtramos lo justo para demostrarles que los fantasmas son reales, los sumimos en el pánico. Y, en medio del caos, elegimos quién arde. Soren sonrió. Ese era el Bram que yo recordaba. No tardó mucho en llegar la primera reacción. 2 semanas después de la filtración del fragmento, una diplomática de Ured fue encontrada asesinada en su propio recinto, no solo muerta, sino desollada y colgada sobre la bandera de su propia especie con las palabras «Los visteis sufrir» grabadas en el pecho. El Consejo lo calificó de terrorismo y dijo que los humanos actuaban desde las sombras, pero yo sabía que no era un mensaje, era un recibo. Le siguieron más. Un señor de la guerra Bassiano murió misteriosamente a bordo de su nave de mando, sin brechas ni veneno. Solo muerto, todos los órganos reventados desde dentro, como si su cuerpo hubiera implosionado. En el mamparo había un mensaje escrito con su propia sangre. Esto es justicia. Pronto. Los rumores se extendieron más rápido que los hechos. Las estaciones abandonadas y los cargueros informaron de avistamientos de naves humanas sin matrícula ni comunicaciones, solo sombras silenciosas en el espacio. Algunas nunca volvieron a ser vistas. El pánico se apoderó de los sistemas exteriores. El Consejo convocó una cumbre de emergencia. No fui invitado, obviamente, pero estaba observando desde un relé orbital oculto. Intercepté conversaciones. Se estaban acusando mutuamente, volviendo a caer en la misma paranoia tribal que les había llevado a traicionar a la Tierra en primer lugar. Estaba funcionando, pero eso no fue lo que me conmovió, sino cuando uno de los asistentes del Consejo susurró algo durante un momento de calma privada, algo que no estaba destinado a ser registrado. Hemos cometido un error, dijo. Pensábamos que estábamos domesticando bestias, pero estábamos burying dolls. Y supe entonces que no era solo venganza. Lo que quería Bastión era un ajuste de cuentas, una remodelación del orden galáctico, y no se detendrían hasta que cada mentira, cada cadena, cada imperio alienígena que una vez miraron con desprecio la Tierra, se redujeran a polvo. Una noche, mientras tomábamos una bebida amarga, le pregunté a Saurin, ¿crees que ganarán? Dio una larga calada a un vaporizador y dijo, ya lo han hecho. ¿Por qué? Porque el miedo no tiene que ver con la fuerza, sino con la creencia,
Y ahora mismo todas las especies creen que los humanos son monstruos. Silenciosos, calculadores y dispuestos a desatar el infierno. Y si se equivocan, sonrió. Con tristeza. Entonces morirán con miedo de todos modos. Salir es el 7 con una nueva misión. No. Advertir, no salvar, sino observar, moverme entre las grietas, seguir la lista y ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar la humanidad. Una vez pensé que la traición nos había destruido, pero ahora lo veía claro. La traición no había destruido a la humanidad, la había purificado. La lista no mentía. Quedaban 3 nombres. Quedaban 22 y el silencio entre cada golpe era peor que el acto en sí. Esa era la genialidad de la estrategia de Bastión, no lo difundían, no se regodeaban, no había declaraciones de guerra ni ultimátums de paz, solo una ejecución silenciosa, quirúrgica, imposible de rastrear, cada movimiento diseñado para hacer inevitable el siguiente. La galaxia aún no estaba en guerra, pero la guerra ya había comenzado. Encontré el cuarto. Nombre en los sucios callejones de Chiras Drift, una luna comercial construida como una colmena, llena de barrios marginales apilados y vendedores de tecnología del mercado negro que apestaban a grasa, humo de neón, y el sudor desesperado de 10.000 especies que comerciaban con sus pecados. Se llamaba Carnos, YV Urit, que había sido oficial superior de logística durante los acuerdos de represión comercial. En aquel entonces, firmó la orden que desvió los suministros alimentarios vitales de Terran hacia colonias más amigables. La Tierra perdió 7 millones de personas por inanición ese año, un genocidio silencioso, bajo el nombre de corrección económica. Ahora dirigía una empresa de seguridad, gordo, cómodo e intocable, o al menos eso creía él. Lo seguí durante 2 días, observé sus rutinas. Viajaba ligero, con 2 guardias personales, ambos cibermodificados y engreídos, probablemente exmilitares convertidos en matones corporativos. Eran buenos, pero no tan buenos como Bastión. Sabía que yo no era quien debía matarlo, no formaba parte de la élite de Bastión. Solo era un viejo soldado cargado de fantasmas. Pero alguien estaba aquí. Podía sentirlo, olerlo en el aire, como el momento antes de que la tormenta golpea el metal. Ocurrió la tercera noche. Carnos estaba bebiendo en un salón iluminado con velas, cubierto de mujeres sintéticas y fumando hojas importadas como un hombre que pensaba que el pasado lo había olvidado. Fue entonces cuando se cortó la luz, no toda a la vez, solo su mesa, y luego se oyó un grito, pero no era el suyo. Una de las chicas se desplomó hacia adelante, con sangre saliéndole por las orejas, muerta. La segunda intentó correr, pero no dio 2 pasos, antes de caer como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Los guardias levantaron las armas, desenfundados, pero no había ningún objetivo, ningún disparo, solo muerte. Carnos se quedó temblando. —¿Quién está ahí? —gritó. —¿Quién se atreve? Un susurro llegó desde detrás de él. Nadie vio quién lo había dicho. Los viste morir de hambre. Se giró, pero no había nadie. Entonces su cuerpo se convulsionó con fuerza, violentamente, como si algo dentro de él quisiera salir. Cayó de rodillas, tosiendo y con arcadas, antes de vomitar sangre negra sobre el suelo de mármol blanco. La multitud gritó. Alguien llamó a seguridad, pero cuando llegaron ya se había ido. No, solo muerto, con los ojos vacíos, la lengua hueca, desaparecida, y en su lugar, grabado en su pecho con precisión: tu hambre alimentó nuestro fuego. Dejaron el cuerpo intacto porque todos sabían ahora lo que significaba. Otro nombre tachado de la lista: Sally de la Deriva. Inmediatamente, mi rostro era demasiado conocido. Los susurros habían comenzado de nuevo. Los humanos han vuelto, nos están matando uno por uno. Ya no era miedo, era aceptación. Sectores enteros comenzaron a retirarse del control del Consejo. Se detuvo el comercio, se retiraron los embajadores. Las especies no humanas que una vez habían dominado Terran ahora trataban a las sombras con forma humana como la encarnación de la muerte. Cada movimiento se convirtió en una amenaza. Cada nave humana, sin importarlo, vieja o destartalada que estuviera, era vista como un buque de guerra disfrazado. Viajé junto al Almar Fring, un grupo de mundos mineros olvidados gobernados por esclavistas corporativos. Allí encontré a otro fantasma. No me dio su nombre, solo un alias. Spectro. Era una Bastión,
entrenada en el crisol y diferente a todo lo que había visto. Antes, no estaba modificada, no era robótica, era perfecta. Se movía como un pensamiento, sin hacer ruido. Invisible, me observó durante horas antes de pronunciar sus primeras palabras. Quemé el Lola. Sangre. ¿Has seguido la lista? No lo negué. Necesitaba verlo. Ahora lo has visto. ¿Por qué me lo cuentas? Porque tu voz aún tiene fuerza. Porque recuerdas el dolor. Y quieres que siembre el miedo. Ella ladeó la cabeza, un gesto casi humano. El miedo se propaga solo. Tú solo eres el viento que aviva el fuego. Le pregunté por el plan, por el final. No se inmutó. No hay final, solo equilibrio. Eliminamos lo que inclinó la balanza y, cuando las cenizas se asienten, reconstruirán a nuestra imagen. La venganza no es justicia. No, dijo en voz baja. Es mejor. Debería haberle tenido miedo. Quizás lo tenía. Pero más que eso, estaba convencido, no porque hablara como una fanática, sino porque todo lo que decía ya se había demostrado. Cada cadáver. Esa lista, cada grito de las cámaras del Consejo era una prueba. Recordé la Tierra tal y como era antes, ruidosa, salvaje, fracturada. No éramos perfectos. No sangrábamos más entre nosotros que a los demás, pero al menos sangrábamos con honestidad. Ahora, no sangrábamos en absoluto, hacíamos que otros lo hicieran por nosotros. El quinto nombre murió días después. No era nadie especial, un burócrata o un tramador de papeles, pero una vez había firmado una prisión satélite donde se experimentaba con manifestantes terranos con tecnología de amortiguación psíquica. Los rumores decían que algunos de ellos todavía gritaban en el vacío. Lo encontraron flotando fuera de su estación. Sin brecha, sin traje, solo flotando desnudo, congelado y sonriendo. Nadie encontró la brecha en el casco de su estación porque no había ninguna. Ese era el patrón ahora. Asesinatos imposibles que desafiaban toda explicación. Asesinatos como mensaje, como performance, como advertencia. El Consejo dejó de fingir y emitió un decreto de emergencia. Todos los humanos que se encontraran fuera de la zona de exclusión debían ser detenidos o expulsados. Algunos se resistieron, otros desaparecieron antes de que la orden pudiera alcanzarlos. Sabía que eso solo avivaría el fuego. Bastión no necesitaba más enemigos, solo necesitaba la ilusión de que todos eran culpables, y la culpa era algo muy pesado en esta galaxia. Cuando llegamos al nombre 7, yo mismo empecé a sentirlo. No culpa, ni vergüenza, sino un propósito. Había pasado años a la deriva tratando de olvidar la guerra, tratando de encontrar algún lugar donde la traición no ardiera cada vez que parpadeaba, pero ahora tenía de nuevo una dirección, una tormenta que capear, y estaba harto de esperar. Volví a ponerme en contacto con Bright. Esta vez tenía un nombre para ella, un objetivo que no figuraba en la lista oficial de Bastión, pero que se había colado por las rendijas, un nombre que recordaba demasiado bien. Almirante Vernecas. Él había sido quien ordenó a mi escuadrón ir a los campos de hielo de Europa sin refuerzos, diciendo que era de baja prioridad. La mitad de mis hombres murieron congelados, el resto se desangró después de que nos emboscaran. No hubo medallas ni funerales, solo tumbas olvidadas enterradas bajo informes corporativos. Ella no dudó. Gavros Prime estaba jubilado y viviendo en el lujo. Y luego muere lentamente. No le pregunté qué quería decir, solo la observé mientras se adentraba en las sombras y sentí que la galaxia se oscurecía un poco más. No dormí la noche anterior que ocurriera, no por culpa. Esa murió el día en que la Tierra se oscureció. Era algo más frío, un pulso bajo mi piel, como si pudiera sentirlo, que venía como si la propia galaxia contuviera el aliento esperando el siguiente acto de juicio. El almirante Vernecas no era solo un nombre en un expediente, era mi fantasma. Hace 2 décadas se presentó ante un consejo y justificó el envío de todo mi escuadrón al sumidero de Europa. Sin apoyo, sin contención táctica, lo llamó activos prescindibles con baja probabilidad de éxito estratégico. Éramos marines terranos, la última unidad leal antes de desarme y, para él, éramos papeleo. Los pocos que sobrevivimos a ese infierno helado fuimos dispersados, dados de baja, olvidados. Yo llevaba las cicatrices en los huesos, todavía cojeaba bajo la lluvia y tosía sangre en las mañanas frías. Él se retiró con honores, construyó una mansión en Gavros Prime y vivía rodeado de exóticas.
Sirvientes, medallas de guerra antiguas y la seguridad engreída de formar parte del bando ganador. La espectro lo llamó Día de la Limpieza. Dijo que Bastión había estado vigilando Ecas, Duran y Mises, esperando. Tú nos diste la ubicación, me dijo, así que este es tu testigo. No me ofreció un arma, no. Tenía por qué. No era mi muerte, era su sentencia. Aterismos en Gavros Prime. Bajo códigos diplomáticos falsos. Los cielos del planeta eran de un azul estéril. Sus ciudades estaban alineadas, con mármol pulido y fuentes que cantaban nanas en 5 idiomas. Un refugio para la antigua élite, los profetas de la guerra, los arquitectos de la traición, que construyeron el paraíso con los huesos de los conquistados. Su finca se alzaba en un acantilado como una corona vigilada por drones automatizados y seguridad privada. Esperaba problemas, resistencia, pero solo encontré silencio. Bray caminaba delante de mí, envuelta en sombras, desarmada pero más peligrosa que To Do on Arsenal. Sus ojos lo escudriñaban todo, pero no se fijaban en nada. Ya estaba dentro, lista para matar. Entramos por la puerta principal. No. Sonó ninguna alarma, no hubo respuesta. Los guardias no se movieron porque ya estaban muertos. Uno yacía desplomado sobre una consola, con los ojos vidriosos y la boca entreabierta. En mitad de una frase, el otro yacía contra la pared, con la expresión congelada por la sorpresa. No, había sangre ni señales. Carno se quedó temblando. ¿Quién está ahí?, gritó. ¿Quién se atreve? Un susurro llegó desde detrás de él. Nadie vio quién lo había dicho. Los viste morir de hambre. Se giró, pero no había nadie. Entonces su cuerpo se convulsionó con fuerza, violentamente, como si algo dentro de él quisiera salir. Cayó de rodillas, tosiendo y con arcadas, antes de vomitar sangre negra sobre el suelo de mármol blanco. La multitud gritó, alguien llamó a seguridad, pero cuando llegaron ya se había ido. No, solo muerto, con los ojos vacíos, la lengua hueca, desaparecida y en su lugar, grabado en su pecho con precisión, tu hambre alimentó nuestro fuego. Dejaron el cuerpo intacto porque todos sabían ahora lo que significaba. Otro nombre tachado de la lista. Sally de la Deriva. Inmediatamente, mi rostro era demasiado conocido. Los susurros habían comenzado de nuevo. Los humanos han vuelto, nos están matando uno por uno. Ya no era miedo, era aceptación. Sectores enteros comenzaron a retirarse del control del Consejo. Se detuvo el comercio, se retiraron los embajadores. Las especies no humanas que una vez habían dominado Terran ahora trataban a las sombras con forma humana como la encarnación de la muerte. Cada movimiento se convirtió en una amenaza. Cada nave humana, sin importarlo, vieja o destartalada que estuviera, era vista como un buque de guerra disfrazado. Viajé junto al mar. Fring, un grupo de mundos mineros olvidados gobernados por esclavistas corporativos. Allí encontré a otro fantasma. No me dio su nombre, solo un alias. Spectro era una Bastión, entrenada en el crisol y diferente a todo lo que había visto antes. No estaba modificada, no era robótica, era perfecta. Se movía como un pensamiento, sin hacer ruido. Invisible, me observó durante horas antes de pronunciar sus primeras palabras. Quemé Lola. Sangre, ha seguido la lista. No lo negué, necesitaba verlo. Ahora lo has visto. ¿Por qué me lo cuentas? Porque tu voz aún tiene fuerza, porque recuerdas el dolor, y quieres que siembre el miedo. Ella ladeó la cabeza, un gesto casi humano. El miedo se propaga solo. Tú solo eres el viento que aviva el fuego. Le pregunté por el plan, por el final. No se inmutó. No hay final, solo equilibrio. Eliminamos lo que inclinó la balanza y, cuando las cenizas se asienten, reconstruirán a nuestra imagen. La venganza no es justicia. No, dijo en voz baja. Es mejor. Debería haberle tenido miedo. Quizás lo tenía, pero más que eso, estaba convencido, no porque hablara como una fanática, sino porque todo lo que decía ya se había demostrado. Cada cadáver, esa lista, cada grito de las cámaras del Consejo era una prueba. Recorrí la tierra tal y como era antes, ruidosa, salvaje, fracturada. No éramos perfectos. No sangrábamos más entre nosotros que a los demás, pero al menos sangrábamos con honestidad. Ahora,
No sangrábamos en absoluto, hacíamos que otros lo hicieran por nosotros. El quinto nombre murió días después. No era nadie especial, un burócrata, un tramador de papeles, pero una vez había firmado una prisión satélite donde se experimentaba con manifestantes terranos con tecnología de amortiguación psíquica. Los rumores decían que algunos de ellos todavía gritaban en el vacío. Lo encontraron flotando fuera de su estación, sin brecha, sin traje, solo flotando desnudo, congelado y sonriendo. Nadie encontró la brecha en el casco de su estación porque no había ninguna. Ese era el patrón ahora. Asesinatos imposibles que desafiaban toda explicación. Asesinatos como mensaje, como performance, como advertencia. El Consejo dejó de fingir y emitió un decreto de emergencia. Todos los humanos que se encontraran fuera de la zona de exclusión debían ser detenidos o expulsados. Algunos se resistieron, otros desaparecieron antes de que la orden pudiera alcanzarlos. Sabía que eso solo avivaría el fuego. Bastión no necesitaba más enemigos, solo necesitaba la ilusión de que todos eran culpables, y la culpa era algo muy pesado en esta galaxia. Cuando llegamos al nombre 7, yo mismo empecé a sentirlo. No culpa, ni vergüenza, sino un propósito. Había pasado años a la deriva tratando de olvidar la guerra, tratando de encontrar algún lugar donde la traición no ardiera cada vez que parpadeaba, pero ahora tenía de nuevo una dirección, una tormenta que capear, y estaba harto de esperar. Volví a ponerme en contacto con Bright. Esta vez tenía un nombre para ella, un objetivo que no figuraba en la lista oficial de Bastión, pero que se había colado por las rendijas, un nombre que recordaba demasiado bien. Almirante Vernecas. Él había sido quien ordenó a mi escuadrón ir a los campos de hielo de Europa sin refuerzos, diciendo que era de baja prioridad. La mitad de mis hombres murieron congelados, el resto se desangró después de que nos emboscaran. No hubo medallas ni funerales, solo tumbas olvidadas enterradas bajo informes corporativos. Ella no dudó. Gavros Prime estaba jubilado y viviendo en el lujo. Y luego muere lentamente. No le pregunté qué quería decir. Solo la observé mientras se adentraba en las sombras y sentí que la galaxia se oscurecía un poco más. No dormí la noche anterior que ocurriera. No por culpa. Esa murió el día en que la Tierra se oscureció. Era algo más frío, un pulso bajo mi piel, como si pudiera sentirlo, que venía como si la propia galaxia contuviera el aliento esperando el siguiente acto de juicio. El almirante Vernecas no era solo un nombre en un expediente, era mi fantasma. Hace 2 décadas se presentó ante un consejo y justificó el envío de todo mi escuadrón al sumidero de Europa. Sin apoyo, sin contención táctica, lo llamó activos prescindibles con baja probabilidad de éxito estratégico. Éramos marines terranos, la última unidad leal. Antes de desarme y, para él, éramos papeleo. Los pocos que sobrevivimos a ese infierno helado fuimos dispersados, dados de baja, olvidados. Yo llevaba las cicatrices en los huesos. Todavía cojeaba bajo la lluvia y tosía sangre en las mañanas frías. Él se retiró con honores, construyó una mansión en Gavros Prime y vivía rodeado de exóticas sirvientes, medallas de guerra antiguas y la seguridad engreída de formar parte del bando ganador. La Espectro lo llamó Día de la Limpieza. Dijo que Bastión había estado vigilando Ecas, Duran y Mises, Esperando. Tú nos diste la ubicación, me dijo, así que este es tu testigo. No me ofreció un arma, no. Tenía por qué. No era mi muerte, era su sentencia. Aterismos en Gavros Prime. Bajo códigos diplomáticos falsos. Los cielos del planeta eran de un azul estéril. Sus ciudades estaban alineadas, con mármol pulido y fuentes que cantaban nanas en 5 idiomas. Un refugio para la antigua élite, los profetas de la guerra, los arquitectos de la traición, que construyeron el paraíso con los huesos de los conquistados. Su finca se alzaba en un acantilado como una corona vigilada por drones automatizados y seguridad privada. Esperaba problemas, resistencia, pero solo encontré silencio. Bray caminaba delante de mí, envuelta en sombras, desarmada pero más peligrosa que To Do an Arsenal. Sus ojos lo escudriñaban todo, pero no se fijaban en nada. Ya estaba dentro, lista para matar. Entramos por la puerta principal. No sonó ninguna alarma, no hubo respuesta. Los guardias no se movieron porque ya estaban muertos. Uno yacía desplomado sobre una consola, con los ojos vidriosos y la boca entreabierta.
En mitad de una frase, el otro yacía contra la pared, con la expresión congelada por la sorpresa. No, había sangre ni señales de lucha. No lo vieron venir, dijo ella. Nos movimos por la finca como fantasmas. Las paredes estaban cubiertas de cuadros.